Voy por la serie de las iglesias del Apocalipsis. Estaba sentado allí alabando y vino una frase a mi cabeza para no tengamos ninguna duda, hermanos, los que hayamos leído la Biblia, lo que hemos leído la Biblia más de una vez, de Génesis, Apocalipsis, el mensaje que tengo para ustedes es: tranquilo, los buenos ganan. Pablo nos alerta de muchas cosas, como decía Lito, de tiempos malos, de persecuciones, de cosas raras que están pasando, pero los buenos ganan. ¿Por qué no repite conmigo? Los buenos ganamos, pero por la virtud de Jesucristo. Así termina la historia. El libro de Apocalipsis, que muchos le temen porque piensan que trae muchas condenaciones, pero es un libro de esperanza. Ese libro se escribió para darle esperanza a la iglesia perseguida. Cuando Juan recibe esa revelación en Patmos, era una época crítica de la iglesia, año 90, 95 después de Cristo. Había desaparecido la ciudad de Jerusalén, el cristianismo estaba siendo perseguido, habían quitado al cristianismo dentro de el cuerpo del judaísmo, ellos estaban solos, los estaban apartando. Los judíos estaban ahora volviendo a redefinir aún su canon bíblico. En Jamnia, en el año 100, muy cerquita a todo esto que pasa, los judíos deciden: no, nos tenemos que separar de los cristianos que están usando el mismo texto nuestro, porque en realidad el cristianismo nace del judaísmo, y el Antiguo Testamento que leyó el Señor Jesús, y que leyó Pablo, y que leyó Pedro, y que leyó Juan, y los fariseos, era el mismo. Pero entonces los judíos, en toda esa época de persecución, para no ser perseguidos, dicen: no, nosotros vamos a quitar todos los libros que no hayan sido traducidos del hebreo. Solamente vamos a aceptar para el Antiguo Testamento los libros hebreos. Y esto que parece anecdótico es una persecución que la iglesia estaba pasando. En el medio de todo eso, el Señor se le aparece a Juan y le da un mensaje de esperanza: los buenos ganan. Si podríamos definirlo. Pero antes nos da unas cuantas alertas. Habíamos empezado, esta es la serie de las 7 iglesias. Primero, Éfeso, una iglesia que se descuidó. Esmirna, una iglesia que va a ser coronada y recompensada. Pérgamo, una iglesia tolerante, acomodaticia. Teatira, una iglesia confundida. Y hoy nos queda Sardis. Ya viene Filadelfia, pero hoy nos queda Sardis. Y esto es tremendo, porque el título de la prédica de hoy es Sardis, la iglesia muerta. Apocalipsis 3, 1, 6 dice el texto: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado en que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, y obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, aun cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como a un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no han manchado la ropa, que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y me llama la atención cuando Cristo le dice al pastor de la iglesia de Sardis: sé que comenzaste. La iglesia de Sardis comenzó con un gran poder apostólico, con bendición, con favor de Dios. Había comenzado bien. El problema es que en esta carrera uno no es medido por cómo comienza,
sino por cómo termina. O sea, y esto pasa en todos los órdenes de la vida. Cuando uno entra a un trabajo, la gente no se acuerda de cómo entró uno a un trabajo. Normalmente se acuerda cómo salió uno de ese lugar. ¿Qué fragancia dejaste? ¿Cómo te fuiste? ¿Te fuiste bien? La gente va a ser recordada por la manera en que sale, por la manera en que termina, no que comienza. Y entonces dice, sé que comenzaste con una reputación influyente, pero has permitido que la vida que te di fuera decayendo. Dile esto a la congregación, están muertos. ¿Tendrán capacidad de escuchar esta palabra y aceptarla y ser despertados por esta palabra? Queridos míos, si Jesús llama a una congregación muerta, es porque está muerta. No podemos decir, uy, no, esto es una exageración, es una alegoría. Es una iglesia que en el espíritu estaba muerta. Sin embargo, Cristo también nos dice que dentro de la iglesia había un remanente santo y despierto, y dice que todavía hay esperanzas. Dice, tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Las vestimentas manchadas de las que habla Jesús describen esta contaminación espiritual, esta impureza que fue haciendo que la iglesia de Sardis finalmente muriera. Algo pasó que atrapó los intereses de esta congregación. Un interés de la gente. Durante un tiempo, el centro de la atención de esta iglesia eran los intereses de Dios. La iglesia se interesaba por lo que a Dios le interesaba. Obras caritativas, una mentalidad enfocada en las misiones, la comunidad, la congregación de todos los fieles en un cuerpo, en términos sencillos, el trabajo para Cristo era la mayor preocupación de la iglesia, pero ahora habían empezado a correr en pos de intereses propios. Sardis era un pueblo próspero, era conocido por la fundición de oro, por la fabricación de vestimentas finas. Evidentemente, los cristianos de Sardis se enamoraron o se fueron enamorando de esa cultura de prosperidad que los iba rodeando y perdieron el foco. Y rápidamente comenzaron a apartarse de lo que a Dios realmente le interesaba para volverse una iglesia más materialista. Por todas las apariencias externas, nadie los podría haber culpado por esa búsqueda. Tampoco a nosotros. No es malo que nos vaya bien. No es malo ser exitoso. No es malo que tengamos fortuna. El problema es olvidarnos de Cristo. Olvidarnos de que el Señor es el que nos da absolutamente todo eso. Y entonces nosotros ya deberíamos dejar de pensar si estamos con vida, arraigados en la raíz, en el Evangelio. Tendríamos que cambiar nuestra mentalidad y empezar a no preguntarle al Señor, Señor, ¿cuánto te tengo que dar? Porque hay mucha gente que se pelea para darle a Dios. En realidad la pregunta correcta sería, Señor, ¿con cuánto me puedo quedar? Porque todo es de Él. Ellos estaban ganándose la vida, estaban construyendo negocios, cuidando las familias, pero todas estas cosas se fueron metiendo a tal punto en su vida que comenzaron a abandonar el trabajo que hacían para Dios. Así que Jesús les dio una advertencia. Dijo, estén vigilantes, y afirma las otras cosas que están por morir. Hay un remanente, pero cuidado de que no muera, porque no hallé en ellos tampoco una obra perfecta. Perfecta es terminada, acabada delante de Dios. Dice, pues de lo que has recibido y has oído, lo has descuidado. Guárdalo, atesóralo, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de cosas que están por morir? Está diciendo, cuidado, el entusiasmo que una vez tenían por mi casa, su pasión por la palabra, su gozo en la adoración, su amor el uno por el otro, están muriéndose. El letargo está cayendo y no les importa, están volviéndose tibios. Despiértense. Si no lo hacen, van a morir.
espiritualmente. Déjenme hablarles un poquitín de Sardis. Esta ciudad, como las otras que hablábamos del Apocalipsis de las 7 cartas, estaba situada aproximadamente a 56 kilómetros al sureste de Tiátira. Tuvo un pasado glorioso, una gran población judía en el primer siglo. En realidad, Sardis y Filadelfia fueron devastadas por un terremoto en el año 17 antes de Cristo y fueron reconstruidas con la ayuda del Imperio Romano. O sea, eran ciudades que ya habían estado, que un terremoto las devastó, pero que el imperio les invirtió mucho. Y porque el imperio había puesto la mano, tenía un gran templo dedicado a Artemisa, pero estaba inacabado, no tenía valor. Fíjense las cosas imperfectas, las obras no terminadas. Además, rendían culto a Dacia, otro rey, otra deidad romana que tenía el poder de devolver la vida a los muertos. Fíjense qué contraposición con Jesucristo, que sí tiene el poder de devolver la vida a los muertos. Una ciudad rica, dice que se encontró en un río oro. Las joyas encontradas en los cementerios reflejaban la prosperidad de esa ciudad. Monedas de oro y plata acuñadas allí mismo. Dicen que esta ciudad pretendía ser la primera en haber descubierto el arte de teñir la lana. Sardis era famosa por la industria textil, pero la mayoría de la iglesia tenía las ropas manchadas o contaminadas. La vida espiritual de la iglesia estaba muerta, igual que la higuera. Tenía hojas, pero carecía de frutos. Después lo leen en Marcos 11:20. Sardis tenía fama de ser una fortaleza inexpugnable, pero resulta que en el año 546 y en el 214 antes de Cristo, 2 veces fue derrotada, fue tomada, porque los centinelas no estaban atentos. Y ahí viene y tomo y dije, Señor, esto no es casualidad que me toque predicar hoy esta iglesia, este mensaje cuando nos estaban hablando de las atalayas, de los atalayas, de los centinelas. Centinelas para afuera, pero centinelas para adentro. Esta fortaleza inexpugnable, este valor que decía acá nadie se va a meter con nosotros, fueron derrotados. ¿Por qué? Porque los centinelas no estaban atentos. La iglesia tiene que despertar del letargo espiritual que está viviendo. La iglesia tiene que ponerse las pilas, hermano. La iglesia en realidad estaba muerta espiritualmente, como dice en el versículo 1, porque la mayoría se había amoldado a ese entorno pagano y solamente de cristianos lo único que llevaban era el nombre. Pero Jesús les dice que mediante el arrepentimiento podían regresar y podían volver a tener vida en la congregación, una iglesia dormida, así como esos centinelas de Sardis que se habían descuidado y que no estaban vigilantes y que permitieron que la ciudad no fuera destruida una vez, sino tomada 2 veces. Esta iglesia tampoco estaba vigilante, tal como sucede hoy en la vida diaria. Cuando creemos que estamos seguros y dejamos de estar alertas, eso es una invitación al desastre. Una de las primeras cosas que nos puede llevar a resbalar es creer estar firme. Dice el apóstol, el que está firme, mire que no caiga. Estén atentos. A esta iglesia le faltaba una motivación apropiada, una orientación sin la cual todo valor carece de poder moral. Para afuera eran famosos, pero para Dios no. Y el Señor viene y le dice, arrepiéntete. Varias veces en el Apocalipsis viene esta advertencia. La advertencia de la conversión se basa en que el Señor iba a traer juicio, un juicio inminente. Y yo creo que estamos en esos tiempos que el apóstol Pablo dice, en aquellos días vendrán más persecuciones. Sí, hermanos, si la iglesia no despierta y reconoce que está en una posición peligrosa, Cristo va a tener que acelerar su venida y visitarnos para traer juicio.
Hay una comparación interesante al teñido de ropa y las ropas manchadas. Ellos tenían que estar limpios y blancos. Jesús no quería que contaminen su testimonio, que no contaminen el testimonio por estar con gente manchada. Los que no se contaminan, dice, van a caminar con Jesús de blanco. ¿Por qué? Porque han sido justificados. Ahora esto no quiere decir salir del mundo, apartarnos de él, pero tener los valores claros, tener los muros claros, tener los límites claros. Va a decir, a esto le entro, a esto no le entro. Mira, nos pasa a nosotros, a mí me enamora la televisión, toda la televisión, pero hay cosas que empiezan a incomodarme cada vez más y digo, esto es porque el Señor tiene que estar limpiando la ropa. Vos no podés mirar televisión hoy y decir, no, todo está bien. Si vos no estás con el control en la mano para adelantar, hay cosas que se van a permear. Dice que a los vencedores en el versículo 5 les da 3 promesas, vestiduras blancas, le dice que sus nombres no serán borrados del libro de la vida, y dice que Cristo los va a reconocer por nombre ante Dios y ante sus ángeles. Como Mateo 10:32, donde Cristo asegura, dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No tengamos vergüenza de reconocer a Cristo, no tengamos vergüenza de testimoniar a Cristo. No estamos en un tiempo para que todo está bien, todo da lo mismo. Cualquier camino conduce a Roma. No, nosotros la tenemos que tener claras. El mensaje a Sardis es una advertencia para las iglesias que vivían y se sostenían en la gloria pasada. Un autor, Vance Havner, dice que los ministerios a menudo pasan por 4 etapas. Primero, un hombre. Segundo, un movimiento. Un hombre que levanta un movimiento, que produce un movimiento. Un hombre que produce un movimiento que lleva al acostumbramiento y que termina en un monumento. Sardis estaba por entrar en la etapa de monumento, pero todavía había esperanza. Por eso habló Cristo. Había esperanza porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él tenía poder para dar esa vida nueva. Ya lo había advertido en varias. El mensaje es, si no queremos morir, no nos volvamos cómodos en nuestras iglesias para que nos vayamos como la ranita, hirviendo lentamente sin darnos cuenta. Los creyentes de Sardis eran espiritualmente complacientes y ellos mismos se engañaban por su reputación. La iglesia de Sardis tenía que ponerse las pilas en acción, arrepentirse, adoptar la identidad y la forma de vida que Cristo les había impreso en el momento que los había ganado. Atalayas, centinelas, yo quiero serlo. Esta semana me llegó a mis manos, tengo que comentar, y ayer te llamé y no me atendiste el WhatsApp, no es un reclamo, pero te iba a comentar esto antes de decirlo en público. Vos como mi gurú me tenés que asesorar porque ahora me suena en el teléfono y no en el teléfono, te tengo que asesorar. Acá y no en el teléfono. No, yo pensé después que se había ido a alguna fiesta, pero esta semana me invitó a almorzar un pastor con quien tengo mucha comunión de una iglesia de aquí del Doral, y me dice, Esteban, quería proponerte, y le dije, bueno, voy a orar con Patricia, quiero hacerlo, y después quiero que ustedes sean parte de mi junta directiva, de una iglesia muy grande. Dice, pues yo necesito a quien rendirle cuentas y los pastores que estaban conmigo fueron muriendo, José Silva o Héctor Pardo, que dice, pero Héctor ya está muy viejito en Colombia, esta es una iglesia de colombianos. Pero dice, solamente tener a alguien para poder hablar, dice, porque quiero que alguien me pueda medir objetivamente, y medirnos en los logros. Yo tengo claro a dónde vamos, pero necesito tener a alguien. Y le dije, ese es el llamado nuestro. Con Patricia siempre hemos dicho,
queremos, y lo recibimos de Orville en realidad, a ayudar a otros a que también les vaya bien y a tener comunión con el cuerpo. Eso quería contarte. Pero este pastor me dijo, mira, estoy terminando de leer un libro y me lo manda, me llega al otro día por Amazon. Y me viene al pelo para el mensaje. El libro se llama, es de Tom Rainer. Tom Rainer era el presidente de Lifeway Bronman Holman. Fue presidente de la Convención Bautista también y un autor de muchísimos libros. Pero a él lo habían llamado como consultor para consultoría en muchas iglesias que estaban teniendo algunas dificultades. Y dice que muchas de esas iglesias a las cuales tocó dar consejería terminaron cerrando. Y entonces escribió un libro que se llama Autopsia de una iglesia muerta. Autopsy of a Deceased Church. Muy interesante. Y cuenta en el libro, Tom Rainer, que hay 9 señales, que casi confluyen en todas las iglesias que después terminaron cerrando. Yo las dejo acá. Algún momento vamos a leer el libro. No está en español el libro, pero se los recomiendo. Porque tenemos que llegar a Atalaya, Eduardo, ¿no? ¿Cómo se llama el autor? Tom Rainer. Rainer. R-A-I-N-E-R. Autopsy of a Deceased Church. Es interesante. Dice la primera cosa, y esto entonces lo estaba conversando con este pastor, ¿no? De los síntomas. El primer síntoma es que para esa iglesia el pasado era el héroe de la película. Continuaban todas viviendo y añorando las glorias pasadas. Habían puesto al pasado como héroe. Lo segundo es que la iglesia, la congregación, se había resistido a asimilarse al cambio de perfil que había pasado en la comunidad. Esto pasa mucho en América, que ustedes ven iglesias americanas que ya tienen que cerrar o han cerrado o han dado los edificios porque la comunidad cambió, pero ellos no cambiaron. O sea, un barrio se convirtió, por ejemplo, en cubano y ellos eran americanos de Ohio y seguían así, o chinos, y no podían asimilar el cambio ni adaptarse al cambio, no de la doctrina ni de los valores, sino de la comunidad, las necesidades de la comunidad. Se había vuelto, por ejemplo, una comunidad joven de estudiantes y ellos seguían viejos de 80 años y seguían así. El tercer signo es que el presupuesto de la iglesia se hacía hacia adentro, no hacia afuera. La mayor parte del presupuesto estaba asignado a cubrir las necesidades de adentro de la iglesia, no de afuera de la iglesia. Pocas misiones, pocas ayudas sociales, mucho edificio. El punto cuarto es que la gran comisión comenzó a ser la gran omisión. El quinto, los miembros empezaron a preocuparse más en sus preferencias que en las preferencias de los otros. En el estilo de la música, en la duración del servicio, en los colores, el diseño que preferían, el horario preferido. Por ejemplo, dice que una iglesia, cuenta el autor del libro, no crecía y no crecía y no crecía. Entonces, los jóvenes de la iglesia dijeron, deberemos modernizar, volver más contemporáneo el uso de instrumentos, la alabanza, el estilo. Y entonces pusieron, el pastor era una iglesia bautista esta, y allá se vota todo. Entonces el pastor dijo, perfecto, vamos a abrir un culto a las 9:30 de la mañana. El culto de ellos era a las 11.
Entonces el culto tradicional era a las 11, el culto moderno, contemporáneo, era a las 9:30 de la mañana. Resulta que la iglesia creció. 35 familias nuevas llegaron al culto de la mañana, 9:30. Pero después, esta familia de las 9:30 de la mañana, o sea, había pasado años sin crecimiento, pues llegó un culto 9:30 de la mañana de un formato diferente, y entonces ahora las familias que llegaron, 35, para una iglesia de 100, ustedes lo pueden leer en el libro. Entonces empezaron a decir los del culto, ay, pero si fueran más tarde los servicios, ¿cómo nos ayudaría a invitar gente, a traer otra gente? Y entonces el pastor, ¿qué hizo? Lo sometió a la junta de la iglesia, lo peor que pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque en la membresía votaban gente que no venía nunca a congregarse, los amigos que no querían mover el culto, los viejos nosotros, digamos, se traían para la hora de la votación a la membresía para hacer la votación. ¿Qué pasó? No se movió el culto. Se abrió la iglesia y esa iglesia terminó cerrando. En vez de fomentar, bueno, La casta. la casta. Otra cosa que es el peso pastoral iba decreciendo. Cada vez los pastores estaban más cerca. Entonces, y esto no como defecto, sino que la gente empezó a dudar de la dirección que los pastores tomaban. Bueno, es uno más. ¿Se entiende esto? Eso no lo entendí yo. El peso pastoral, el peso de la figura, the tenure of the pastors, were decreasing. La presencia del pastor, el darle importancia, no sé si me logro hacer entender. Sí, es una opinión más. No, pero te lo está diciendo ahora. Sí, está bien, uno más. Entonces empezaba a crecer, exactamente. Otra cosa es que la iglesia... La pregunta es ¿por qué? Es el por qué. El libro está, yo no voy a hacer una prédica de eso, pero raramente la iglesia, el otro punto, se juntaba para orar juntos. No había un motivo, no había tiempos de oración en común de toda la iglesia. Lo otro era que la iglesia no podía definir un propósito claro de por qué existía. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué tenemos nosotros distinto que podemos ofrecer que otros no estén haciendo? ¿En qué somos fuertes? No lo podían definir. Y lo último, la iglesia estaba obsesionada con el lugar de reunión y las cosas comenzaron a convertirse en sagradas. Dice que una iglesia cerró porque cambiaron el púlpito. Y ese era el púlpito que había traído el pastor fundador, que no había gente. Entonces quisieron modernizar, cambiaron el púlpito y se armó tal despiole dentro de la congregación que se dividió la iglesia y tuvo que cerrar la iglesia porque el púlpito era sagrado. Empezaron a sacralizar las cosas en vez de las personas. Yo traje solamente un overview de eso. Esa iglesia la cerró Dios. Sé que Sardis, y termino con esto, sé que Sardis necesita el poder vivificante del Espíritu que solo Jesucristo puede dar. Pero también digo, la palabra no era solo para Sardis. Dios está hablando. Despertemos solamente. Prestemos atención a lo que Dios está diciendo. Por ahí en nuestra vida estamos con alguna de estas omisiones. Algo de lo que nos decía Eduardo, esa pasión evangelística, eso, algo. Quizás estamos demasiado cómodos, no lo sabemos, pero tenemos que pensar. Dijo el Señor, despierta. Yo le digo, despertemos. Que el Señor les bendiga. Amén. Únicamente, amén.